Buenas tardes, bienvenidos a la segunda jornada sobre los sistemas de aislamiento térmico por el exterior. Para los que no asistieron a la anterior, comentarles que el curso sobre sistemas de aislamiento térmico por el exterior va a constar de 3 jornadas. La anterior ya vimos en qué consistía el SATE, sus orígenes y antecedentes, y en esta segunda nos vamos a centrar en la normativa que les es de aplicación a estos sistemas para terminar la semana que viene con la puesta en obra del sistema y con ejemplos de aplicación del mismo. En esta jornada, por motivos de agenda, vamos a grabar la charla y aquellas preguntas que os surjan las podéis ir realizando durante la emisión de la jornada y serán respondidas luego posteriormente vía correo electrónico. Bueno, entonces, sin más, os paso a presentar al ponente. Los que estuvieron la semana pasada ya lo conocen. Él es Marcelo Montoro, licenciado en Ciencias Químicas e ingeniero químico. Él pertenece a la empresa Roda Calvellen, que es asociada a FAM, y es el responsable del grupo SATE dentro de la Asociación de Fabricantes de Mortero. Entonces, sin más, os dejo con él. Gracias. Gracias, Victoria, por esta presentación. Gracias a todos los asistentes. Y sin más, vamos a empezar con esta segunda parte de normativa del SATE. Bien, vamos a hablar un poquito, en primer lugar, del contexto del aislamiento en la edificación para situarnos. Muy brevemente definimos de nuevo el SATE y sus componentes típicos. Es algo que ya vimos en la semana pasada, en la primera presentación, pero para los que no pudieran asistir lo introducimos muy brevemente y pasamos directamente a explicar la normativa específica del sistema de aislamiento térmico por el exterior. Bueno, para situarnos tenemos que hablar en primer lugar de algo que es muy evidente y que es de actualidad en las noticias. El cambio climático es omnipresente, por lo que la eficiencia y el ahorro energético se están volviendo cruciales muy rápidamente. Continuamente estamos viendo noticias relacionadas con el cambio climático, noticias alarmantes, que están haciendo que los líderes mundiales empiecen a tomar medidas más urgentes que las que han tomado hasta ahora para paliar los efectos del cambio climático. Aquí podemos ver algunos ejemplos. En un ejemplo de 2016 se pueden poner mucho más recientes, en donde el segundo mayor lago de Bolivia, es cierto que es un lago superficial, desaparece del mapa por el cambio climático. Vemos una noticia que podríamos casi volver a poner casi todos los veranos, en este caso es del 19 de agosto de 2017, pero se podría poner prácticamente lo mismo en 2018, donde vemos que julio fue el mes más caluroso en la superficie terrestre desde que se tiene estadística. Vemos que las emisiones de dióxido de carbono son la principal fuente del denominado efecto invernadero. De estos gases de efecto invernadero debidos a la actividad humana, como digo, el dióxido de carbono supone el 77%, y estos gases son los que causan el calentamiento global y, en consecuencia, un incremento del nivel del mar. En Europa, la calefacción supone 2/3 del consumo total de energía, y de los cuales, en edificios, estamos en el 40%. Por lo tanto, ya aquí en esta diapositiva se ve el potencial de ahorro energético que tiene, como anticiparemos, como veremos posteriormente, el SATE para el consumo de energía, teniendo en cuenta que en la edificación ya supone el 40% del consumo total en Europa. Y de este consumo, de este 40% de consumo de energía total en edificios, la calefacción supone el 67%. Ya con estas cifras nos podemos hacer una idea justamente de lo que estoy diciendo, del potencial tan enorme que tiene una edificación para paliar los consumos energéticos y, por lo tanto, tratar de frenar los efectos de cambio climático, de efecto invernadero que estamos sufriendo. Fruto de las reuniones al máximo nivel, que podemos ver también en las noticias, pues del G8, ¿no? O de distintos foros,
Se adoptan políticas energéticas, en este caso, en el caso de España o en el caso de los países miembros de la Unión Europea, al estar dentro de Europa, se adoptan objetivos de política energética europeos, a nivel europeo. Ahora mismo tenemos, el que está vigente es la Triple 20, que son objetivos ambiciosos en materia de política energética para ser cumplidos en 2020, y se llama Triple 20 precisamente porque trata de mitigar o reducir las emisiones de gases invernadero en un 20%, aumentar la utilización de fuentes de energía renovables en un 20% y reducir el consumo de energía primaria en otro 20%. Como estamos viendo que continuamente estas medidas son insuficientes para frenar el avance del cambio climático, hay una actualización en materia de política energética en Europa, que es desde octubre de 2014, donde pasamos a actualizar estos valores de 20-20-20 a 40-27-27. Lo que pasa es que estas políticas energéticas luego se tienen que transponer a lo que son reglamentos o directivas y a su vez trasladar a directivas que a su vez se tienen que transponer a legislaciones dentro de cada uno de los Estados miembros. Y por eso, como veremos después, es el objetivo de política energética Triple 20 la que se está trasladando a la legislación nacional en este caso. Estos objetivos, los últimos, de octubre de 2014, son los que constituyeron el punto de partida para la Cumbre del Clima de París, que tuvo lugar en noviembre de 2015. Aquí ya se plantean objetivos más ambiciosos, que, insisto de nuevo, esto está en constante actualización, formarán luego nueva directiva o nuevo objetivo de política energética aún más ambiciosos que al final se trasladarán a nuevas directivas. Y en este Acuerdo de París, adoptado en 2015, se supone un paso fundamental para abordar el cambio climático y se establece un objetivo central de mantener el aumento de temperatura media mundial de este siglo 2 grados centígrados por debajo de los niveles preindustriales y, si es posible, lo más cerca posible de 1,5. Se marca un punto de inflexión en la historia. Se reconoce por parte de los líderes de todo el mundo que afianzan este acuerdo nuevo y universal al amparo de la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Insisto, se le da la importancia que realmente tiene. Creo que ya cada vez más hay, salvo con alguna excepción, hay una concienciación global sobre el problema que tenemos y que cada vez tenemos menos tiempo para actuar. Y a fin de apoyar estos esfuerzos de implementación del Acuerdo de París y aumentar la ambición y la acción por el clima, se reunirán los líderes mundiales de los ámbitos gubernamental, financiero, empresarial y civil en la cumbre sobre el clima que tendrá lugar en septiembre de este año. De hecho, hace unos días se presentó el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, esto ya en España, que todos los Estados miembros de la Unión Europea están obligados a presentar. Son un conjunto de medidas para luchar contra el cambio climático, pues en virtud de esa directiva Triple 20, que es la que nos es de aplicación. Entrando ya en lo que es la legislación española en detalle, vamos bajando niveles y nos encontramos con el Código Técnico de Edificación, que está compuesto por 6 documentos básicos. El que nos afecta en este caso, para lo que estamos hablando, es el documento básico de ahorro de energía. Y esta nueva actualización del documento básico de ahorro de energía de 2018, que aún no está publicado, pues ya responde a las obligaciones derivadas de la Directiva 2010/31 de la Unión Europea, donde se establecen medidas para reducir el consumo de energía y el uso de energía procedente de fuentes renovables. Esos requisitos mínimos que antes teníamos en la anterior versión del documento básico de ahorro de energía se actualizan y se definen ya los edificios de consumo de energía casi nulo, de tal forma que todos los edificios públicos construidos en Europa deben ser de consumo de energía casi nulo a partir del 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2020 para todos los edificios de titularidad privada. Es decir, los edificios de públicos, los edificios de energía casi nula están ya aquí. O sea, ya es requisito legal para todos los públicos, porque lo era ya a finales de 2018 y dentro de muy poquito, 31 de diciembre de 2020, lo va a ser para los edificios de titularidad privada. Esta nueva actualización define un nuevo sistema de indicadores para la limitación de consumo energético, ya es algo que vimos en esa primera charla. Se reduce significativamente el consumo de energía primaria no renovable y se aumenta el aporte de energía procedentes de fuentes renovables, al mismo tiempo que la exigencia para casos de rehabilitación aumenta. Por supuesto, y esto no cambia, estos valores y exigencias están en función de la zona climática donde se encuentra el edificio.
Así, se mantiene como indicador principal de eficiencia energética el consumo de energía primaria no renovable y se introduce un indicador complementario de necesidades energéticas, que es el consumo de energía primaria total. Entra en juego un indicador de calidad mínima del edificio y hay un coeficiente global límite de transmisión de calor a través de la envolvente térmica K, que es función de la compacidad y la zona climática. Insisto, esto es algo que ya vimos en la charla pasada, pero lo repasamos un poco para todos aquellos que no pudieron asistir. Ya hicimos, acordaos, una simulación o un cálculo energético con respecto a estos nuevos requerimientos. Se fijan tablas de K para edificios nuevos y ampliaciones de uso residencial. Y este coeficiente tiene en cuenta el efecto de los puentes térmicos. Pero como vimos en el caso anterior, en la charla anterior de la semana pasada, al final, al igual que en los casos anteriores o en las ediciones anteriores de esta normativa, cumpliendo unos valores determinados de transmitancia, ya se presupone el cumplimiento de estos valores de envolvente térmica K. Tenemos también el Real Decreto de 5 de abril 235-2013, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de los edificios, que es modificado por el 564 de 2017 precisamente para dar cumplimiento a esta nueva directiva y definir los edificios de energía casi nulo, donde se califica la eficiencia energética del edificio mediante una etiqueta para asignar a cada edificio una clase energética de eficiencia. Es decir, esto es como los electrodomésticos, donde ya estamos acostumbrados a ver la calificación energética del electrodoméstico, lo cual nos permite comparar unos con otros y ver cuál es más eficiente desde el punto de vista energético. Bueno, pues ahora, cuando uno va a comprar una vivienda o la va a alquilar, ya es un requisito legal que esta vivienda pues tenga una calificación energética, tenga una etiqueta energética para que el usuario pueda comprobar cuál es la eficiencia energética de ese inmueble que pretende alquilar o comprar. Aquí tenemos algunos casos. En el caso de la izquierda es el modelo de etiqueta que tenemos en España, pero en otros países pues tenemos esta misma etiqueta presentada de distinta forma. En Alemania es el caso central, la que podéis ver, y en la parte de la derecha pues la forma en la que la presenta en el Reino Unido. ¿Cuáles son los motivos para aislar entonces? Pues son socioambientales, económicos o políticos, de protección de las reservas, de agua o energía, protección del entorno, legislativas, que son las que acabamos de hablar, y por supuesto de habitabilidad y confort, de conservación del edificio y de reducción de humedades y condensaciones. Esto ya lo comentamos en la charla pasada. Vamos ya a la segunda parte de esta presentación. Muy brevemente definimos de nuevo el SATE y sus componentes típicos. Es un kit, es un conjunto de elementos que consta normalmente de un producto aislante adherido mediante un adhesivo y o fijado mecánicamente sobre un muro y está protegido por un revestimiento que constituido por una o varias capas, en las cuales normalmente contiene un refuerzo, que es una malla de fibra de vidrio antiálcalis, y luego un acabado decorativo. Los SATE se pueden clasificar, como ya vimos, de varias maneras, de varias formas. Las más populares suelen ser por el tipo de material aislante o por el tipo de acabado. Es muy importante tener en cuenta que la concepción del SATE como un sistema integral de fachadas, cada componente forma parte de un conjunto y es el conjunto entero el que se ha de ensayar y evaluar. Los componentes típicos, recordamos de nuevo, mortero adhesivo, panel aislante, mortero de revestimiento o capa base, puede ser el mismo producto o no. El mortero adhesivo a veces se sustituye también por un producto que puede no ser un mortero, pero también cumplir esa función adhesiva. Una malla, la imprimación o fondo en algunos casos y la terminación. Y, por supuesto, las fijaciones y perfiles y elementos auxiliares que avanzaremos y que detallaremos muy bien en la tercera y última charla. Las ventajas ya los conocemos: eliminación de puentes térmicos, aislamiento continuo, incluso en zonas de estructura, mayor protección de las estructuras frente a los efectos de la intemperie, es la solución ideal para medianerías, es un sistema permeable al vapor de agua, disminuye el riesgo de condensaciones y de moho interior, aumenta la inercia térmica del interior del edificio, ya que el SATE provoca una acción que hace como de acumulador de calor, ya que tiene una inercia térmica importante. Es una solución perfecta para patologías existentes en fachadas. Es ideal para la rehabilitación de edificios ya habitados, porque la ejecución se hace íntegramente por el exterior.
y ofrece hoy en día, más que varias, muchas alternativas estéticas. Aquí tenéis unas fotografías de lo que anteriormente estaba comentando. En la fotografía de la izquierda podéis ver el sistema SATE frente a un sistema convencional, en la cual el aislamiento en el sistema tradicional se interrumpe a nivel de estructura, mientras que el sistema SATE no lo hace, proporciona un aislamiento continuo. Y en la fotografía de la derecha podemos ver justamente cómo, y esto es algo que si recordáis ya vimos también la semana pasada, cómo un sistema de aislamiento térmico por el exterior hace de acumulador de calor, que es ese efecto que tenían las fachadas o los tratamientos de casas antiguas, donde ese calor o ese clima que tenemos dentro de la vivienda perdura muchísimo, no en base a lo mejor en una casa antigua donde no hay materiales aislantes, sino por la capacidad calorífica del muro. Entramos ya, sin más dilación, en lo que es la normativa específica del SATE y tenemos la ETAC 004, que es la guía de referencia para SATE con acabado de continuo de revestimiento, que es el más popular. Tenemos también, se están también viendo de unos años para el presente, SATES también con acabado discontinuo, con aplacado cerámico o petros, SATES, sistemas de aislamiento térmico por el exterior, que están acabados con un acabado cerámico, y estos no están marcados con la ETAC 004, sino con la EAD 040287000404. Es decir, no todos los sistemas de aislamiento térmico por el exterior están referidos a una misma guía. La guía quizá más importante, la que está cubriendo la mayor parte de sistemas de aislamiento térmico por el exterior, es la ETAC 004, pero hay una nueva guía, que es esta que veis en la diapositiva, para los sistemas de aislamiento térmico posterior con acabado discontinuo. En cuanto a estos acrónimos, para no confundir, es importante conocerlos. EOTA es la Organización Europea de la Evaluación Técnica. ETAC es la guía para la evaluación técnica europea, es la guía que un SATE con acabado de mortero, con acabado de revestimiento debe cumplir. Y este acrónimo hace referencia a la antigua directiva que ya está derogada, por lo cual cuando esta ETAC se actualice o cuando salgan nuevas guías, ya el nombre de ETAC cambiará por el de DEE o EAD en inglés, que es Documento de Evaluación Europea. Es el motivo por el cual esta guía a la que hacía referencia antes de acabado discontinuo ya no va con el acrónimo ETAC, va con el acrónimo de EAD, porque ya ha sido concebida una vez puesto en vigor el nuevo reglamento en lugar de la directiva. Lo mismo pasa con un acrónimo con el que estamos muy familiarizados, que es el DITE, que podemos ver todavía en documentos antiguos, pero que a medida que estos documentos se hacen nuevos o se renuevan, que normalmente tienen un periodo de renovación de 5 años, ya pasan a denominarse ETES, Evaluación Técnica Europea. El ETE es el documento que hace posible la declaración de prestaciones de estos sistemas y el marcado CE, marcado C, de aquellos productos que no están cubiertos por una norma europea armonizada y sí están cubiertos por el documento de evaluación europea. Es importante, ya que estamos haciendo este curso, hacer mención a que hay un proyecto de norma europea, la EN 17237, de productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación, sistemas compuestos para aislamiento térmico externo con enlucidos, ETICS especificación. Es decir, dentro de muy poquito va a ver la luz la primera norma que hace referencia no a un producto, sino que a un sistema que comprende un conjunto de productos, que en este caso atañe al SATE. Es decir, va a haber norma armonizada europea para SATE. Está ahora mismo en forma de proyecto, pero va a ver la luz dentro de muy poco. Será, como digo, la primera norma armonizada europea que especifique un sistema y que incluye varios componentes unidos. Hasta ahora todas las normas hacían referencia a productos concretos, individuales, que no formaban parte de un kit. Esto lo que va a hacer es refundir normas armonizadas de componentes individuales asociados al SATE, es decir, esta norma recogerá o hará a un compendio o un resumen de distintas normativas, sobre todo las que hace referencia a normas de aislamiento, se hará un texto refundido y será un cuerpo normativo específico para el SATE. Incluye nuevos requerimientos mínimos del sistema,
categoriza los métodos de anclaje por tipo de aislamiento y define los tipos de aislamiento, incluidos, y esto ya es algo que también vimos la semana pasada, el EPS, la lana mineral, el XPS, el panel de poliuretano rígido, panel de fibra de madera, etcétera. Se introducen conceptos de evaluación del peor caso, es decir, cuando una misma terminación, por ejemplo, la vamos, por poner un ejemplo de lo que significa esto, si vamos a medir, por ejemplo, la resistencia al impacto y tenemos, en principio, de un sistema, como avanzaremos a continuación, y tenemos un sistema con una terminación fina y una gruesa, en principio, tenemos que pensar que el que va a dar mejor valor de resistencia al impacto va a ser la terminación gruesa, por lo tanto, se evaluará el peor caso, que sería la terminación fina. Y estos ensayos pues estarán basados en la ETAG 004, lógicamente, es decir, esta norma armonizada se basa en la guía ya existente, la que ya tenemos, que es la ETAG 004. Entramos ya de lleno en la ETAG 004, es la guía, como digo, más importante para los ATE, es la guía que estamos siguiendo o que siguen la mayoría de los fabricantes de morteros, aunque está la otra que hemos avanzado, que hemos comentado antes, para acabado discontinuo, pétreo cerámico, y donde se definen los ensayos a realizar a los componentes del sistema de manera individual y al sistema en su conjunto. La mayoría de los ensayos al sistema se realizan sobre un muro de ensayo que es sometido a ciclos hidrotérmicos. Es lo que se denomina en el argot o de manera coloquial la prueba del muro. Insisto, se hacen ensayos de manera individual, los vamos a ver ahora, pero digamos que la simulación más exigente se hace reconstruyendo un muro, metiendo nuestro sistema en un muro completo con unas características que veremos a continuación y sometiendo este muro a unos ciclos hidrotérmicos para después realizar los ensayos sobre él. ¿Cuáles son las dimensiones y características de este muro? Estos están especificados en la ETAG, en la guía. Tiene que tener una superficie mayor a 6 metros cuadrados, un ancho mayor o igual a 2,5 metros, una altura mayor o igual a 2 metros, una ventana de 0,4 metros de ancho y 0,6 metros de largo, que debe estar situada a 0,4 metros de los extremos del muro, es decir, es un muro que está completamente identificado, completamente parametrizado, no es un muro libre, no podemos poner la ventana donde queramos, debe tener unas especificaciones concretas que están definidas hasta el más mínimo detalle. Podemos dividir el muro en dos zonas para ensayar dos sistemas dentro del mismo muro, es decir, dentro del mismo ensayo podemos hacer partirlo por la mitad, no partir en el sentido literal, sino simplemente dividir el muro en la mitad y ensayar una terminación, por ejemplo, en una parte y una terminación en otra, poniéndolo siempre en el peor caso, lógicamente, o simplemente ensayar un tipo de aislamiento con la misma terminación en una parte y otro aislamiento con esa misma terminación en otra parte, para aprovechar el muro. ¿Qué acondicionamiento tiene este muro? Pues este muro se debe curar un mínimo de 4 semanas, 28 días, entre 10 y 25 grados centígrados, con un mínimo de un 50% de humedad relativa. Y durante este curado del muro se deben registrar las deformaciones, las fisuras y las grietas. Estoy hablando del muro ya conformado, es decir, el muro cuando ya hemos aplicado nuestro sistema. Es decir, una vez que nosotros aplicamos el sistema que queremos ensayar con respecto a la guía en este muro, antes de someterlo a unos ciclos hidrotérmicos, lo curamos en estas condiciones. 28 días, como digo, y donde ya antes de someterlo a estos ciclos, ya tenemos que ir registrando las incidencias que podemos encontrarnos en dicho muro. Si ahí aparece una fisura, si aparece una grieta, si aparece cualquier tipo de deformación. Y a continuación, comenzamos los ciclos hidrotérmicos que, como veis, son muy exigentes. Empezamos con un ciclo de calor-lluvia. Este muro ya conformado, nuestro sistema SATE, se somete a 80 ciclos, 20 días, que comprenden las siguientes fases. Un calentamiento de hasta 70 grados en una hora, mantenemos esos 70 grados centígrados y un 10-15% de humedad relativa durante 2 horas, ya tenemos un total de 3 horas, y luego pasamos a una lluvia durante una hora a razón de 1 litro metro cuadrado por minuto, con una temperatura del agua que también está especificada de 15 grados centígrados más menos 5. Y luego pasamos a un periodo de pausa, de drenaje, durante 2 horas. Y este ciclo se repite 80 veces. Esto se hace así para tratar de simular el comportamiento que va a tener el sistema SATE a lo largo de toda su vida útil. Y no hay más manera de hacerlo, la mejor manera es someterlo a ciclos o a un desgaste acelerado, que es lo que se trata de simular con la cámara climática que efectúa estos ciclos.
Hacemos un acondicionamiento del muro durante 48 horas después de los ciclos anteriores y empezamos otra ronda de ciclos, que en este caso es de calor y frío. 5 ciclos, 5 días que comprenden las siguientes fases. Calentamiento hasta 50 grados centígrados en 1 hora. Mantenemos esos 50 grados centígrados durante 7 horas. Ya llevamos 8 horas. Enfriamos en continuación a menos 20 grados centígrados en 2 horas. Es decir, pasamos de esos 50 grados centígrados sostenidos a menos 20 en un intervalo de 2 horas. Mantenemos durante 14 horas esos menos 20 grados centígrados. Antes de acometer los ensayos sobre el muro, es necesario acondicionarlo de nuevo al menos 7 días entre 10 y 25 grados centígrados. Es decir, observar cuál es la exigencia, qué grado de ciclos hidrotérmicos se están realizando sobre el muro para tratar de simular las peores condiciones en las que nos podemos encontrar o las que pueda verse sometido a lo largo de su vida útil nuestro sistema SATE. Y antes de realizar los ensayos a continuación, una vez que hemos efectuado todos estos ciclos hidrotérmicos que se han de registrar estos valores de temperatura para comprobar que se han realizado convenientemente y conforme a la norma, debe haber un soporte documental, se acondiciona de nuevo al menos 7 días para atemperarlo. Y antes de realizar los ensayos, pues ya de la misma manera que antes de someter el sistema a los ciclos hidrotérmicos durante ese curado de 28 días, teníamos que tomar nota de todas aquellas patologías que pudiera haber en el muro, las fisuras, las grietas, etcétera. Ahora, antes de realizar los ensayos, volvemos a hacer lo mismo. Hemos sometido nuestro sistema SATE a estos ciclos y después de estos ciclos vamos a ver, mediante una inspección visual, qué es lo que le ha pasado a nuestro muro. Tenemos fisuras, tenemos grietas, tenemos deslaminaciones, tenemos decoloraciones, las tenemos que apuntar. Y la frecuencia también, es decir, durante los ciclos hidrotérmicos también tenemos que observar esto. Después de los ciclos de calor y lluvia, después de los ciclos de calor y frío y después de cada ciclo tenemos que ir mirando también qué es lo que le ha podido pasar al muro. Es decir, la observación directa sobre el muro, la inspección visual se hace antes, durante y después. Después de los ciclos hidrotérmicos volvemos a mirar si hay fisuras o grietas, deslaminaciones, decoloraciones, etc. Y una vez que hemos tomado nota de todas las incidencias o de todas las patologías o de todos los defectos estéticos o estructurales que tenemos en el muro, comenzamos los ensayos. Tenemos que hacer primero ensayos de adherencia sobre el muro, donde en el caso de que el aislamiento sea, por ejemplo, por mencionar algunos aislamientos que son los más comúnmente utilizados en los sistemas de aislamiento térmico por el exterior, DPS o XPS, utilizamos cabezales de tracción, como podéis ver en la fotografía de la derecha, de 50 por 50 milímetros. En el caso de la lana mineral, es un producto que se deslamina más fácilmente, utilizamos ya cabezales de tracción de 200 milímetros. Y hay un requerimiento en la ETAG 004 que para cumplir este ensayo de adherencia se necesita un valor mayor de 0,08 megapascales. Alguno puede pensar que es un valor muy bajo, acostumbrado a ver valores de adherencia en otros cuerpos normativos, por ejemplo, los de adhesivos cementosos, pues sensiblemente mayores. Y el hecho de que tenga este valor tan bajo tiene una explicación y es que por encima de estos valores estamos superando la cohesión interna del propio material aislante, por lo que en muchos de estos casos, al obtener un valor de 0,08 o superior, muchas de estas roturas, y como podéis ver en la fotografía de la derecha, ya son cohesivas en el propio material aislante. De ahí el que este valor sea un valor en principio bajo. Aquí tenéis un ejemplo de muro en donde tenéis los cabezales de tracción pegados en varias terminaciones. Tenemos en este caso, en la parte de la izquierda del muro, un sistema de aislamiento de EPS, aunque no se ve, con dos terminaciones, una terminación gris a la izquierda y otra blanca a la derecha de otra naturaleza distinta a la derecha de la ventana. Y como veis, por la dimensión de los cabezales de tracción, antes de realizar el ensayo de adherencia, la parte de la derecha es de lana mineral. Es muy importante también tener en cuenta, y lo podéis ver en esta fotografía, donde está marcado con lápiz o con bolígrafo los sitios donde hay anclajes mecánicos. Y esto es así porque a la hora de realizar el ensayo de adherencia tenemos que tener cuidado de no poner el cabezal justo donde debajo hay un anclaje mecánico porque falsearía
la medida. Por lo tanto, cuando construimos el muro, tomamos nota de dónde se han puesto los anclajes, los dibujamos y luego los cabezales de tracción para realizar los ensayos de adherencia los hacemos en donde sepamos que no hay un taco de anclaje debajo. Aquí tenéis el mismo muro cuando ya se han hecho las mediciones y en la siguiente diapositiva pues podemos ver como en este caso concreto todas las roturas son cohesivas en el material aislante. Esto es con respecto a la adherencia. Luego tenemos que hacer unos ensayos de impacto. Se hace con el método de la boda de acero, choque del cuerpo duro, donde sometemos el muro igualmente, de la misma manera que he dicho anteriormente que no se puede hacer el ensayo de adherencia donde hay un taco debajo, pues lo mismo afecta al ensayo de resistencia al impacto, donde sometemos en primer lugar el muro a un impacto de 3 julios y luego de 10 julios. Y en función del daño que causamos, asignamos una categoría u otra a nuestro sistema. La categoría 3 supone una resistencia suave, la categoría 2 una resistencia media y la categoría 1 es la mejor categoría, la categoría más exigente, donde incluso tanto a 3 julios como a 10 julios no se observa deterioro, entendiendo por sin deterioro ausencia de cualquier marca o fisura. Es decir, después del impacto el sistema aparece como nuevo. Aquí tenéis un ejemplo de cómo se hace este ensayo. Primero en este muro habríamos hecho los ensayos de adherencia y luego en los huecos o en las partes que quedan libres y donde no hay taco debajo, insisto de nuevo, se hace este ensayo y se marca, como podéis ver también, que aparece un poco de manera difusa casi en el centro de la fotografía, el impacto y si corresponde a un valor de 3 julios o 10 julios. Se toman las anotaciones pertinentes en cuanto al deterioro para luego poder asignar la categoría correspondiente. Y esto, como digo, es conforme al muro. Pero de manera adicional, sobre el sistema, se tienen que hacer otra serie de ensayos en lo que se denominan maquetas. Por lo tanto, se hacen adherencias del adhesivo sobre el soporte. Tenemos un adhesivo que forma parte del muro, que va a ser el adhesivo que va a anclar el panel aislante sobre el soporte, pues tenemos que evaluar la adherencia de ese adhesivo sobre el soporte, sobre el hormigón. Se hacen adherencias en estas condiciones, 28 días de acondicionamiento normal, 28 días de acondicionamiento normal más 2 días de agua y 2 horas de secado, y 28 días de acondicionamiento normal más 2 días de agua y 7 días de acondicionamiento. Y en estos casos los valores mínimos de adherencia que se tienen que obtener son los que vemos en la diapositiva. Mayor o igual de 0,25 megapascales para el primer y último caso y 0,08 para el segundo. Adherencia del adhesivo sobre el aislante. Acabamos de evaluar cuál es la adherencia de nuestro producto sobre el soporte, pero vamos a ver cuál es la adherencia en la maqueta del adhesivo sobre el aislante. Se hace en estas mismas condiciones y se tienen que hacer se tienen que obtener estos mismos valores que en este caso, de manera coherente a lo que pasaba en el muro, deben ser mayor o igual a 0,08 megapascales. Y luego tenemos que medir también la adherencia de la capa base sobre el aislante, es decir, acordaos que en la mayoría de los casos, y lo comentamos al principio cuando hablábamos de los componentes principales del sistema, uno de ellos es una capa base sobre el aislante una vez que se ha pegado la placa. Entonces tenemos que evaluar la adherencia de esta capa base también sobre el aislante porque es un elemento principal, un elemento fundamental del sistema. Después de 28 días de acondicionamiento normal y después de ciclos hidrotérmicos tenemos que obtener una adherencia mayor a 0,08 megapascales o, en su defecto, obtener roturas cohesivas en el aislamiento, como vemos en la fotografía que aparece en la diapositiva. Más ensayos adicionales, absorción de agua por capilaridad. Tenemos que ver la absorción de agua que tenemos en nuestro sistema para ver si el sistema es impermeable al agua de lluvia. Tenemos que cumplir estos requerimientos de a 1 hora obtener menos de 1 kilogramo por metro cuadrado y a 24 horas menor de 0,5 kilogramos por metro cuadrado. Si el sistema no cumple a 1 hora, no se considera válido. Si el sistema no cumple a 24 horas, sería necesario hacer ensayos de ciclos de hielo, es decir, hacer ensayos adicionales. Tenemos que ver también, evaluar la transpirabilidad del paramento, que duda cabe. Y aquí no tenemos requerimientos, aquí lo que tenemos es que medir el espesor de capa de aire equivalente a la difusión de vapor. Acordaos que en la primera charla ya hablamos de las distintas maneras de medir la transpirabilidad en un paramento. Una de ellas era mediante espesor de capa de aire equivalente y se expresaba
con el valor de SD y la unidad son metros, ¿no? En este caso nosotros definimos cuál es la categoría, no el requerimiento específico, definimos nuestra categoría y tenemos que tener en cuenta cuando eso lo vamos a nuestro sistema SAT, la vamos a poner dentro de un parámetro, dentro de una fachada, para que con ese valor de SD tengamos en cuenta si nuestro sistema es compatible con el resto de elementos que van a formar la hoja exterior. La guía ETAC 004, y aunque no queremos ahondar, no es el objetivo de esta charla, también establece, lógicamente, los requerimientos mínimos para los materiales aislantes y las fijaciones. Es decir, los materiales aislantes tienen una serie de características mínimas que también están contemplados en esta guía y las fijaciones exactamente igual. Es decir, tiene que cumplir unos requerimientos mínimos que también están especificados en la guía. Otros requerimientos normativos en los que se apoya la ETAC 004, pues lógicamente, como hacía referencia anteriormente, en los materiales aislantes. Es decir, hay una serie de normas que afectan a los materiales aislantes y, lógicamente, cuando la ETAC habla de los requerimientos específicos de estos materiales aislantes cuando van a ser aplicados a los ATE, se apoyan en las normas armonizadas ya existentes de este tipo de materiales. Aquí tenéis los que son las normas que afectan a la lana mineral, al EPS y al XPS. Estos son justamente las normativas que serán difundidas cuando salga a la luz, cuando se publique la norma armonizada del SATE a la que hacía referencia al principio de la presentación. Ya difundirá, ya recogerá todos estos cuerpos normativos y los adoptará dentro de un mismo documento. Y luego también tenemos que definir, en función del tipo de aislamiento, que es justamente lo que más atañe, lo que más va a aplicar, va a afectar a la reacción al fuego del sistema, tenemos que definir la reacción al fuego del sistema, el comportamiento con respecto al fuego de nuestro sistema SATE. Una vez que hemos superado todos los requisitos que vienen en la guía, se expide la evaluación técnica europea, acordaos, como decíamos anteriormente, con arreglo a la antigua directiva, lo que antes conocíamos como DITE. Ya tenemos nuestro documento que acredita que nuestro sistema ha cumplido todas y cada una de las especificaciones y requerimientos contemplados en la guía. Bueno, esto es con respecto a la normativa. Muchas gracias a todos los asistentes por la atención prestada y ya les esperamos, les emplazamos al próximo jueves a la misma hora, donde hablaremos ya de la última parte, la puesta en obra del SATE, una parte un poquito más dinámica, menos pesada. Hablaremos de algunos ejemplos prácticos llevados a cabo y hablaremos de las tendencias de mercado con respecto a estos sistemas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, como comentaba él, la próxima semana hablaremos sobre la puesta en obra. Si os han surgido algunas dudas sobre el tema que hemos estado tratando hoy, habéis podido realizar las consultas directamente. Nosotros las recibiremos y os las responderemos vía email lo antes posible. Si os surgen dudas posteriormente, pues también nos las podréis remitir a través del email administración@afan.es y del mismo modo pues las iremos respondiendo. Muchas gracias por vuestra atención y buenas tardes.